Comunicación es el proceso de interrelación social que implica un mínimo de dos personas, un emisor y un receptor, y que se realiza a través de un intercambio de mensajes que conforman el circuito de la comunicación. La comunicación no puede darse en forma aislada. Existe comunicación, ejemplo, cuando un amigo dialoga con otro, también cuando saludamos a alguien con la mano de una vereda a la otra, cuando un médico aconseja a sus pacientes, cuando alguien envía una factura vía fax, etc. Dios con respecto a la comunicación es, desde el principio a través de toda la Biblia, se nos revela como un ser que escucha, que habla, que entiende, que responde, que se hace entender y se explica, fuimos creados a imagen de Dios. El hombre no aprendió a comunicarse luego de siglos de evolución. Dios habló y todo fue creado con la palabra. Desde el principio Dios comunicó a los hombres su verdad, su amor, su voluntad, de distintas maneras, pero siempre acompañó sus revelaciones con palabras audibles y entendibles. Él habló a los hombres en su idioma y ordenó escribir estas palabras para que no hubiera un lugar a confusión. En el circuito de la comunicación vemos que hay un emisor, existe un mensaje y el receptor. En toda la comunicación existe por lo menos 3 elementos básicos. Un hablante, a que se lo llama el emisor, un oyente, a quien se le llama el receptor, y un mensaje, es decir, aquello por lo cual se habla. El emisor es el fuente o codificador, el emisor, en quien emite el mensaje. Puede ser una persona, un grupo de personas, individuos, y también una instancia personal como una computadora. El receptor es quien recibe el mensaje y se encuentra en el polo opuesto del circuito comunicacional. También se le puede mencionar como decodificador. En el caso de la oratoria, el receptor puede ser el único o múltiple. La retroalimentación, por el contrario, cuando alguien profiere el discurso, ante el auditorio los roles permanecen fijos por más tiempo. El mensaje es el contenido de información que se transmite. Puede tratarse de ideas, sentimientos, órdenes, acontecimientos, etc. Circula o viaja del emisor al receptor a través de un canal. En el caso de la oratoria, el mensaje está constituido por un conjunto de palabras proferidas. El canal es lo que conecta ambos polos, o sea, el emisor y el receptor, y consiste en un medio físico por el que se transmite el mensaje. El código es la forma que toma la información que se intercambia entre el emisor y el receptor. Científicamente se lo caracteriza como el conjunto de estas reglas propias de cada sistema de signos o símbolos del lenguaje que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Cuando existe lo que se llama un código común, la comunicación resulta exitosa al ser codificada correctamente por quien la emite y decodificada por igual manera por quien la recibe. Los ruidos de la comunicación. Nosotros podemos comunicarnos, pero no todos logramos comunicar lo que realmente queremos. Otras veces, que no se escucha
no logra entender correctamente lo que intentamos decirle. Nuestra comunicación, el mensaje de Dios, no siempre es tan clara y comprensible como debiera. En la ciencia de la comunicación se denomina ruidos, no a los sonidos molestos o ruidos propiamente dichos, sino se entiende por ruidos o a cualquier acción o circunstancia que dificulte el claro entendimiento de lo que se comunica. Algunos ruidos frecuentes de la comunicación pueden ser falta de ideas claras. Si no tenemos en claro la idea, será imposible dar un mensaje claro. Una mente confusa se expresa confusamente. Aleluya significa en el Antiguo Testamento alabad a Jehová. Y en el Nuevo Testamento su significado es alabado sea el Señor. Hay una diferencia. Lenguaje es un conjunto de sonidos articulados de que el hombre se vale para manifestar lo que piensa o siente. El tipo de lenguajes son las formas fundamentales, oral, escrito, y a esto se le agrega el gestual, o sea, los gestos. El lenguaje familiar, el coloquial, es el habla común, típica, tal como brota natural y espontáneo. Es cotidiano, de la persona, sus costumbres, sus orígenes. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos. Además de emplear un lenguaje familiar, es un ambiente más formal que se presenta una corrección en la significación de la palabra. El individuo, por el hecho de nacer en una sociedad, acepta normativamente el lenguaje de su propia comunidad lingüística. Por ejemplo, el lenguaje natural, el castellano, el catalán, el vasco o el gallego en España, y en cualquier otro idioma que se expresa en alguna parte del mundo, en cualquier parte del mundo. En el lenguaje literario, el utilizado por los escritores para hacer gozar, armonizar y vivir su medio. Explicar literariamente hablando lo que piensa o cree. En el lenguaje técnico o científico, se utiliza un lenguaje más natural, pero previamente definido en gran parte de sus términos, de manera que la palabra adquiere técnicamente un significado propio y adecuado. A los fines de la comunidad que las utilizan, su existencia responde a la exigencia terminológica propiamente de cada ciencia y se forma como cualquier sistema de signos por pura convención. Entonces, el llamado lenguaje técnico y científico no es otra cosa que la utilización de las lenguas en determinados ámbitos profesionales. El lenguaje técnico científico es normativo porque cumple con las reglas del sistema lingüístico, en el que se encuadra y se caracteriza por un lenguaje objetivo que transmite una información que no se basa en impresiones o sensaciones personales, sino que es producto de una experiencia y puede ser demostrada. El mal uso del lenguaje, hablar demasiado rápido o demasiado lentamente, hablar en voz alta o baja, hablar en un solo tono de voz, monotonía, pronunciar mal las palabras. Una mala comunicación puede producirse por dos causas: leer mal o tener vicios de dicción, que son costumbres de pronunciación mal de las palabras. Una mala pronunciación al comunicar el mensaje no matará a nadie, pero sí puede provocar una serie de ruidos muy molestos, tales como distraer la atención del oyente, causar risa, burla en el oyente, creando un ambiente de liviandad, causar un malentendido y una confusión de conceptos. La palabra expresamos nuestras ideas o conceptos por medio del lenguaje articulado, es decir, las palabras, y una idea puede ser expresada por una o varias palabras,
La palabra oral o escrita es el instrumento por excelencia de la comunicación humana. Manejar este maravilloso instrumento en forma adecuada y digan en nuestro privilegio y responsabilidad. El idioma, el lenguaje natural o mímico, nace prácticamente con nosotros sin necesidad de ser estudiado, o puede decirse que es similar a todos los pueblos y naciones. Todos sabemos que podemos comunicarnos en forma limitada, por supuesto, con personas que no hablan nuestro idioma. Sencillamente mediante el código somático, gesto, mímica, ejemplo, la cruz, la comida, etc. ¿Sí? El lenguaje verbal, oral escrito, en cambio, debe aprenderse y es distinto para cada raza, nación o región. Cada una de las variantes del código verbal se llama idioma o lengua. Lenguas muertas se denomina los idiomas que ya no se utilizan. Lo vemos en el griego y en el hebreo, el idioma como fue escrita la Biblia, ¿no? Las lenguas vivas, se estiman en 10.000 el número de las lenguas vivas, es decir, de idiomas que se utilizan actualmente, hoy. Y como conclusión, bueno, para mí la comunicación es importante y utilizamos todos estos tipos de lenguaje, ya sea oral, escrito o gestual, para llegar a nuestro objetivo y para enriquecer. Bueno, muchas gracias.